En los depósitos menos visitados de la Biblioteca Nacional de Francia, descansa un expediente que, según muchos investigadores, nunca debiste ver. Un dossier secreto con árboles genealógicos que empalman linajes franceses con nombres levantinos del siglo I. No es novela ni fantasía, son registros copiados y recopiados con celo casi 2 milenios. Y si alguna vez te preguntaste por qué Provenza está saturada de leyendas sobre María Magdalena, por qué hay casas nobles que guardan archivos familiares bajo llave, o por qué ciertas fortalezas del sur francés fueron defendidas con una obstinación casi irracional por caballeros templarios, lo que viene puede sacudir lo que creías saber, así que quédate hasta el final, porque conectarás piezas dispersas durante siglos. En 1982, Michael Vigent, Richard Leigh y Henry Lincoln publicaron una investigación que los llevó de manuscritos medievales a expedientes olvidados. Hallaron linajes que se extienden, sin rupturas aparentes, hasta Palestina del siglo I, y en esas mismas fuentes aparece una expresión repetida hasta el cansancio: los niños del Grial. No hablaban de una copa, hablaban de hijos de carne y hueso, descendientes de una sangre real, literalmente sangre real, que de existir habría cambiado el relato oficial de Occidente. Y aquí surge la primera grieta en la versión dominante, la figura de Magdalena, tantas veces reducida a pecadora arrepentida, etiqueta que no figura en los evangelios canónicos y que se consolidó tras una homilía del Papa Gregorio I en el 50. ¿Por qué rebajar a quien otros textos llaman apóstol de los apóstoles? Nag Hammadi, hallado en 1945, ofrece piezas incómodas. El Evangelio de Felipe describe a Magdalena como compañera del Salvador y narra que Jesús la amaba más que a los demás y la besaba. El término copto koinonos, según diversos académicos, implica vínculo conyugal en su contexto. Si hubo matrimonio, es razonable preguntar si hubo descendencia, y ahí empiezan las convergencias entre crónica, tradición y registro. Investigadores como Lawrence Gardner han señalado que varias casas europeas conservan árboles familiares que se remontan a linajes levantinos. No están abiertos al público, pero la hipótesis que flota es que tras la devastación del año 70, cuando las tropas de Tito arrasaron Jerusalén, se produjo no solo la diáspora judía, sino una huida específica de los primeros cristianos más cercanos al círculo de Jesús. Múltiples relatos medievales ubican a Magdalena en las costas provenzales, y no sola, se mencionan José de Arimatea, Lázaro, Marta, María Jacobi, María Salomé, y de forma insistente, niños sagrados, los enfants sacrés, cuya protección habría motivado el viaje. Cada 24 de mayo, en Saint-Maurice-de-la-Mer, miles veneran a Sara la Negra, personaje ausente en el canon pero arraigado en la tradición gitana, asociada por muchos con la hija de Jesús y Magdalena. Más que anécdota folclórica, es un hilo que conecta con otras piezas. En Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en 12079, se halló un sarcófago atribuido a Magdalena y otro más pequeño con restos infantiles de origen levantino. Los análisis modernos sostienen rasgos compatibles con esa datación, y aunque no zanjan el debate, alimentan la pregunta. A la vez, manuscritos armenios del siglo V mencionan que la amada del maestro llegó a la tierra de los galos llevando el fruto de la unión sagrada, mientras estudiosos como Margaret Starbird han recopilado tradiciones orales desde Irlanda hasta España, que repiten el mismo motivo: llegada a Occidente acompañada de niños. Quédate, porque el siguiente giro conecta Provenza con Inglaterra. En los archivos de Glastonbury se describen genealogías que vinculan a José de Arimatea con familias que arribaron en el siglo I, incluyendo nombres de niños presentados como de estirpe davídica, y en paralelo la historiografía merovingia introduce un elemento explosivo. En el 481 surge la dinastía merovingia. Crónicas como las de Fredegario señalan que los reyes francos ostentaban linaje davídico y cabellera larga como signo de consagración. No es la típica propaganda cortesana. Archivos de Saint-Denis preservan listas que remontan la estirpe a Palestina. Investigaciones como las de Arthur Zuckerman han argumentado la presencia de elementos levantinos difíciles de explicar sin un aporte temprano del siglo I, y diversos documentos medievales usan una expresión que te resultará familiar: descendencia del Nazareno.
Una carta del Papa Hormisdas a Clodoveo reconoce sangre de la casa de David, y textos merovingios aluden a niños de la promesa llegados a la Galia. La narrativa converge, una rama oculta habría sido resguardada. A partir de aquí la tensión sube. En 751, con el aval del Papa Zacarías, se depone al último merovingio y se intenta borrar su memoria. En una carta atribuida al pontífice aparece la expresión: la falsa rama no debe usurpar lo que pertenece a la verdadera Iglesia de Pedro, frase que, se tome como se tome, revela un conflicto de autoridad espiritual. ¿Qué rama amenazaba esa legitimidad? La que se decía heredera por sangre. Avanza un poco más, y verás cómo los templarios entran en escena. El 13 de octubre de 137, el rey Felipe IV captura a miles de caballeros, pero no captura los archivos. Crónicas indican que una partida salió de París la noche anterior con cofres que no contenían oro, sino documentos. En las actas de interrogatorio conservadas en Francia, aparecen declaraciones bajo tormento donde algunos sugieren que la misión auténtica de la orden no era proteger peregrinos, sino custodiar la descendencia del rey de los judíos. El proceso de Chinon, desclasificado en 2001, muestra que el Papa Clemente V preguntó expresamente por los niños de la promesa confiados a su protección, y la respuesta atribuida a de Molay fue que eran de la sangre del Cordero y debían ser protegidos hasta el final de los tiempos. Observa el mapa. Fortalezas templarias como Rennes-le-Château, Montségur, Peyre-Pertuse o Quéribus se concentran en el mismo triángulo donde las tradiciones sitúan a los descendientes de Sara. No son ubicaciones aleatorias, son nodos en una red de resguardo. Volvamos a los textos. El Evangelio de Felipe no solo nombra a Magdalena como compañera, en una enseñanza afirma: y sus hijos vivirán, frase que algunos exegetas consideran literal dentro del contexto. Además, el documento conserva aramaísmos que apuntan a fuentes muy antiguas pese a su copia del siglo XIII. Otro fragmento presentado en 2012 y conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, contiene la línea: mi esposa, ella será mi discípula. Su autenticidad ha sido debatida y sometida a análisis, pero el pánico que provocó en sectores eclesiásticos muestra la carga que tendría admitir un Jesús casado. Impactaría la teología del celibato y la representación institucional de la autoridad. Mientras tanto, los registros parroquiales más antiguos de Languedoc exhiben nombres propios típicos de Palestina: Jesús, Jacobo, Miriam, con una concentración anómala para la Galia romana, casualidad o rastro cultural de migraciones tempranas. Algunas estimaciones genéticas señalan porcentajes elevados de marcadores levantinos en esa franja, muy por encima del resto de Francia, y aunque correlación no prueba causalidad, la coincidencia con las rutas tradicionales no deja indiferente. En este punto detente un segundo y pregúntate: si una descendencia fue preservada, ¿quién la habría protegido durante siglos? Aquí encajan los guardianes de la sangre que describen crónicas como las de Guillaume de Nanguis, una comunidad peculiar en Provenza con misión de resguardo. Y si cruzas esa idea con los rituales merovingios de unciones privadas oficiadas por guardianes de la tradición, la trama adquiere coherencia interna. La gran pregunta es: ¿por qué habría sido necesario ocultarlo durante tanto tiempo? La respuesta más repetida apunta al control del poder espiritual y temporal. Si existe una estirpe que reivindica autoridad por sangre del ungido, Roma vería amenazado su monopolio de representación. De ahí la política de silenciamiento, la deposición de dinastías, la persecución de órdenes y la dispersión de archivos. Pero la historia tiene memoria. Pueblos, monasterios, familias y rutas de peregrinación conservaron señales, a veces en leyendas, a veces en listas, a veces en piedras con inscripciones apenas legibles. No te estoy diciendo qué creer. Te estoy mostrando cómo múltiples hilos, manuscritos gnósticos, crónicas medievales, tradiciones locales, rutas templarias, genealogías nobiliarias y pistas arqueológicas apuntan una y otra vez hacia el mismo relato. Una rama oculta emparentada con la casa de David a través de Jesús y Magdalena habría llegado a Occidente, habría sido protegida con celo y habría nutrido linajes que marcaron la política europea durante siglos. Y antes de cerrar, te dejo la inquietud que mantiene viva esta investigación. Si los llamados niños de la promesa existieron y su protección fue tarea de varias órdenes a lo largo del tiempo, ¿cuánto de lo que consideramos mitología política medieval es,
en realidad una cortina para tapar una genealogía incómoda. ¿Hasta qué punto la caída templaria, la sustitución merovingia y la centralización eclesiástica responden a la misma necesidad de controlar esa narrativa? Me interesa saber qué piensas. ¿Te parecen convincentes las convergencias entre las fuentes o crees que son coincidencias encadenadas? ¿Conocías las tradiciones de Saint-Maurice de la Mer, las referencias de Glastonbury o las listas merovingias? Déjalo en los comentarios con respeto y argumentos. Tus experiencias, hallazgos locales o lecturas pueden abrir nuevas líneas de investigación para futuros videos y ayudar a otros a conectar piezas que aún no han visto. Si esta exposición te resultó reveladora o al menos te hizo cuestionarte lo que dabas por sentado, apóyala con un like, compártela con quien sabes que disfruta de la historia incómoda y suscríbete activando la campanita para no perderte las siguientes entregas. Y ahora cuéntame abajo, ¿crees que la descendencia de Jesús y Magdalena sobrevivió y sigue entre nosotros o todo es el eco de una verdad que alguien se empeñó en enterrar?